De alabanza. Quiero empezar en oración. Pidamos de que el Señor sea hablando en nuestros corazones. Gracias, Señor, oh nuestro Rey. Gracias por este día y por lo que haces en nuestras vidas. Oh Señor, ahora pido para que seas tú dándonos la gracia a cada uno de nosotros para oír tu palabra, Señor. Habla mi corazón, habla el corazón de cada uno quien está aquí. Yo te lo pido en el nombre del Señor Jesús, el Mesías. Amén. De nuevo quiero decir Shabbat Shalom a todos ustedes, hermanos y hermanas, queridos, queridas, y es bueno verlos a ustedes en la casa del Señor y juntos alabar al Señor y levantar su santo nombre. Nosotros queremos abrir nuestro corazón ante nuestro Señor y oír lo que Él quiere decirnos. Hoy tengo un tema que yo quería compartir con ustedes, que es cómo hasta hacer que Dios esté contento, cómo complacer a nuestro Dios. Hay otro mensaje, hay otro nombre, pero después vamos a saber será el nombre más adecuado. Pero la pregunta principal es cómo complacer a nuestro Dios. Nosotros como seres humanos siempre nos topamos con relaciones el uno con el otro, especialmente en el matrimonio. También entre padres e hijos hay una relación que es compleja también durante nuestras vidas. Durante nuestras vidas aprendemos de los unos a los otros y cómo arreglarnos los unos con los otros. Y yo sé que cada uno de nosotros se ha topado en una situación de que usted tiene una persona en la familia o en el trabajo que se te es difícil complacerlo, y tú intentas de todas maneras y él no siempre está complacido. Yo sé que cada uno de nosotros se ha topado con esa sensación de frustración que tú inviertes tiempo y esto no ayuda para el desarrollo de las relaciones. Pero hoy vamos a aprender de cómo podemos complacer a Dios. ¿Será que es fácil complacer a Dios? ¿Será que es posible complacer a Dios? ¿Y cómo se puede hacer? Porque Dios es santo y es perfecto. Él es completamente puro y limpio. Así que tengo alguna posibilidad en mi vida. Una persona como yo, que no es perfecta, ¿tengo yo posibilidad de complacerlo? Hablaremos sobre esto, pero antes de pasar a los versículos, yo creo que pensemos en dos versículos que nosotros lo conocemos bastante. Ahí está el concepto de perfecto. Existe el concepto perfecto. Bueno, hay un servicio que se llama Klalit Mushlam, de perfecto, pero no me refiero a eso. Me refiero me refiero a algo que es lo más parecido a a un estándar alto, que se acerca mucho a lo perfecto. Siempre se puede hablar acerca de la perfección y lo cercano de ser perfecto. Hay otro concepto que viene de la misma raíz que se llama completo, el concepto de completo. ¿Qué quiere decir completo? ¿Qué quiere decir que es único, que no está dividido, que está completo? Recordemos estos conceptos porque durante el mensaje volveremos a estos conceptos y al final vamos a resumir de lo que Dios espera de nuestras vidas. Así que nosotros hablamos del tema de cómo complacer a Dios y quería ver algunos ejemplos de la palabra de Dios y ver la relación entre Dios y las personas. Vamos a ir al primer lugar que está escrito en el profeta Isaías, en el capítulo 1, y allí leeremos versículos. Leeremos el fragmento del 10, versículo 10 hasta el 18. Y yo pido que cuando leemos este lugar simplemente sintamos el corazón de Dios y lo que Él dice y qué mensaje Él quiere transmitir a nuestro pueblo. Isaías 1, versículos del 10 al 18. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra.
¿Para qué, para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el provocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas. Mi alma me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, no esconderé de vosotros mis ojos, asimismo yo esconderé mi rostro de vosotros, mis ojos, asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré, llenas están de sangre y vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. ¿Qué es lo que nosotros sentimos en este fragmento que acabamos de leer? Yo hago la pregunta, ¿será que Dios está contento de el pueblo? Yo creo que la respuesta es muy clara. Nosotros vemos de que Dios acá está derramando su corazón y las palabras que Él dice aquí son palabras duras. Nosotros vemos que en el versículo 12 Él dice, ¿quién demanda esto de vuestras manos? ¿Quiénes les han pedido esto? Momento, Dios, ¿tú no quieres que vengamos a peregrinemos al templo? ¿Será que tú estás diciendo que no peregrinemos al lugar donde tú mandaste hacerlo? Y en otro versículo dice de que él odia o sea, aborrece las fiestas. ¿Cómo es posible de que tú, Dios, estés diciendo estas cosas porque tú mismo las mandaste que las hiciéramos? En el versículo 15 está escrito que él no oye las oraciones, que no quiere oír las oraciones. Palabras duras, una situación dura. Nosotros vemos de que Dios de forma muy clara dice que no quiere esto, no está contento de las cosas que ustedes hacen, dice Dios, ni de la manera en que está ocurriendo las cosas. Mire, ahora yo pregunto lo siguiente, esto fue en el tiempo de la Biblia, en el tiempo donde todavía estaba el primer templo que había hecho Salomón, en su tiempo. Y en ese tiempo Dios dio la ley a Moisés y dijo de que tenían que traerle los sacrificios y tenían que celebrar fiestas específicas, pero de hecho el pueblo de Israel lo está haciendo y estaba trayendo los sacrificios a su tiempo y estaban viniendo al lugar correcto, pero la pregunta es, ¿por qué Dios no está contento? Dios, ¿por qué no estabas contento si tú dijiste que eso mismo tenían que hacer? ¿Cuál es la raíz del problema? Miren, si nosotros eh, vemos la relación del pueblo de Israel con Dios, se puede describir como una relación formal ante Dios. Ellos físicamente venían al templo, ellos físicamente venían a celebrar, pero sus corazones estaban lejos, lejos, lejos de Dios y sus mandamientos. Y todo el servicio de ellos a Dios terminaba en el momento en que salían de los atrios del templo. Cuando salían del templo ya se convertían en otras personas. Ellos se postraban a ídolos, ellos se postraban, iban a postrarse y a hacer cosas terribles y hacer cosas contra las personas y etcétera. Y se puede decir que simplemente ellos quitaron a Dios de sus vidas cotidianas. Ellos pensaban de que Dios los veía solamente cuando estaban en el templo. Ellos hacían los mandamientos que Él dijo
y se decían, son mis, pero al final de cuentas es mi vida, pero Dios, tú te quedas solo en el templo. Y lo que nosotros vemos aquí, hermanos y hermanas queridos, aquí vemos de que Dios, de una forma muy explícita, rechaza esta, esta ofrenda. Dios de forma explícita y clara dice, no quiero que me sirvan de esa manera formal y que solamente hagan cosas, pero a mí me dejan a un lado en sus vidas diarias, en sus vidas, sí. Miren, esto es una situación extrema. Se puede decir que en este caso el pueblo de Israel el pueblo de Israel no quería a Dios. Él solamente quería venir a hacer un chulito, o sea, hacer lo que tenía que hacer e irse. Pero Dios no quería eso, no quería una relación. Dios no quería una relación. Em, no, muchas leyes es la religión y hay muchas personas que dicen, bueno, ya marqué esta obligación, ya hice esta obligación y ahora yo puedo seguir mi vida como yo quiero vivirla. Es una situación muy extrema y yo espero de que ninguno de nosotros no se encuentre en una situación así y que no vino aquí solo por marcar que vino a la iglesia. Pero Dios, recordemos de que Dios no quiere una relación formal con Él, que tengamos una relación formal con Él. Eso es lo primero. Vamos a ver la siguiente situación. Esta situación yo la describo que es el intento de servir a dos señores. Eh, Vamos a dirigirnos a la palabra de Dios. Yo creo que todos conocen el lugar en el Nuevo Testamento que está en Mateo 6:24. Vamos a Mateo capítulo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Sí, aquí vemos de que Jesús aquí es tan claro y describió un punto, otro punto. Él dice de que ustedes no pueden servir a dos señores. Él simplemente lo dice. Él dice, ustedes pueden intentarlo, ustedes pueden intentar servir a dos señores, pero eso no tendrá éxito, porque solamente terminará sirviendo a uno de los dos. A uno lo complacerás y al otro no. Y aquí específicamente, él toca el asunto de las riquezas, específicamente. Aquí él no está, él no aquí dice de que aquí que no tenemos por qué preocuparnos por el sustento, no dice eso. Pero acá el asunto principal es dónde está tu corazón, si está con el Señor. ¿Será que tú haces eso para la gloria de Dios? ¿El sustento diario lo haces para la gloria de Dios? ¿O el dinero o tus pensamientos solamente son para el dinero? Pero aquí Jesús dice de forma clara que ustedes no lograrán servir a dos señores. Vamos a recordar uno de los mandamientos, de los 10 mandamientos. ¿Qué es lo que Dios le dice a su pueblo después de salir de Egipto? Lo que le dice a su pueblo es que no vas a tener otros dioses, ¿cierto? Cuando salen de Egipto, y por cierto, allá ellos seguramente se postraron a cualquier ídolo, pero Dios los saca y los saca al desierto y les dice, bueno, muchachos, ahora empieza un nuevo tiempo. Antes hacían de esa manera, pero ahora yo soy su Dios. Y yo soy Dios, sí. Y yo no quiero ver otros dioses, ningún otro Dios que estén frente a mí. No quiero que hayan otros dioses en sus vidas a los cuales ustedes se postren. Dios lo hice de una manera tan clara al pueblo de Israel. Yo los elegí, dice Dios, de entre todos los pueblos, y estoy dispuesto a cuidarlos, los quiero bendecir.
Yo quiero hacer bendiciones y quiero hacer maravillas, pero yo no estoy dispuesto a compartirlos con otra cosa distinta, otra cosa, con otro ídolo o con otro Dios. Y todo este asunto de la guerra por un lugar en la vida de las personas de Israel, esto ha sido una guerra durante toda la historia de la Biblia. Y se puede recordar lo que pasó en el Monte Carmel cuando Elías estaba allí frente a los 24 siervos de Baal, profetas de Baal, y el- Elías les decía, decidan a quién quieren postrarse ustedes. Y Dios al fin, ustedes conocen la historia de que Dios le da la victoria a Elías, al final se cae fuego del cielo, pero cuán duro fue esto y cuántas veces el pueblo de Israel cayó dentro de esta basura de postrarse frente a los ídolos. Y miren, Dios nunca, nunca estuvo de acuerdo. Él no dijo, él nunca se entibieció Dios y dijo, bueno, este pueblo es así, dejémoslo que se postren a sus dioses, pero no, Dios de manera clara dice, yo no recibo esto, no acepto esto, no estoy dispuesto a que se postren a otros ídolos. Para entender mejor el corazón de Dios, podemos ver nuestras vidas. Miren, tenemos nosotros en nuestras vidas un ejemplo tan claro y lindo que nos ayuda a entender cómo Dios trata con nosotros. Eh, Pensemos en la relación entre un esposo y una esposa en el marco del matrimonio. Miren, nosotros vivimos en un mundo dinámico y todo cambia y todas las relaciones pasan por cambios, pero todavía, aún, pero aún, tanto el esposo como la esposa cuando están en su matrimonio tiene tiene una expectativa el esposo de que su esposo solamente sea para él y de la misma forma, de forma contraria, que el esposo sea solo para su esposa. Hay esa expectativa. Las personas esperan fidelidad de su pareja en el marco del matrimonio. Y no va a haber ninguna mujer que esté contenta de que su esposo tiene otra mujer o puede O puede que no esté con otra mujer, pero esté buscando o esté jugando con encontrar otra mujer. Es lo mismo con el esposo. Eh, Unos saben en su interior de que tienen que ser dedicados el uno para el otro. Eso es claro, ¿cierto? Esa es nuestra expectativa y nuestro entendimiento. Miren, en esta vida hay cosas, yo les voy a dar ejemplo. Yo puedo trabajar en dos lugares en el mismo tiempo. Eso no es pecado. Y en un lugar no se van a enojar conmigo conforme yo haga mi trabajo. Y hay situaciones parecidas a esta. Pero el ejemplo del esposo y la esposa, esposo y esposa, es un ejemplo donde sí verdaderamente hay una expectativa de que el uno se dedique completamente al otro. Exactamente Dios espera igual de nosotros. Él, él dice de que, oigan, oye, yo te elegí a ti y yo pagué por ti lo más preciado y yo espero que tu corazón completamente me lo des. En el Nuevo Testamento, en Primera de Corintios, versículo 10, capítulo 10, Primera de Corintios 10, podemos leer los siguientes versículos del 16 al 22. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 16 al 22. Son, por cierto, versículos que tienen que ver con la cena del Señor y es importante examinar nuestro corazón bajo estos versículos.
La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Aquí nosotros vemos lo que está escrito, que la copa de bendición que nosotros bendecimos sobre ella es la comunión con la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Miren, en el versículo 16, lo que está escrito allí es que nosotros venimos a la cena del Señor. Nosotros cuando venimos a la cena del Señor recordamos lo que Jesús hizo por nosotros y proclamamos de que nosotros le pertenecemos a Jesús. Una palabra clave, pertenecer a Jesús. Yo no soy del mundo, yo soy de Jesús. Así es que nosotros hemos elegido seguir a Jesús y nosotros dimos nuestra vida en sus manos y es una proclamación esa es la proclamación cuando venimos a la mesa de la Santa Cena, lo que Jesús hizo por nosotros. Esto es tan importante cuando nosotros nos acerquemos a la cena del Señor, que no sea algo que lo tomemos a la ligera, sino que mañana nos olvidemos que hemos participado de la cena del Señor. Esto es una proclamación. Cuando esté yo en el trabajo o en otro lugar, recordemos de que participamos en la cena del Señor y que pertenecemos a Jesús y que mi vida le pertenece a Jesús. Otro punto que leímos fue que, de hecho, lo que Pablo aquí habla acerca con la adoración a los ídolos. En su tiempo, en ese tiempo, en ese lugar, las personas se postraban a ídolos y venían a la fe y les era difícil desconectarse de eso. Hay muchas personas que ellos regresaban a ese pecado y de la misma manera iban se- est- eran cristianos, o sea, creyentes. No es, no es cualquier postración. Dice de que tú no fuiste a cualquier ídolo, sino que te postraste de forma incorrecta. Y Pablo dice que no quiere que estén en conexión con ídolos. Entonces, al final, en el final del versículo 22, es un versículo muy poderoso, muy fuerte. Leemos allí de que o provocaremos a celos, que no podemos tomar de la copa 21. No puedes beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Aquí hay un llamado muy fuerte. Si hay algo que tiene que ver con los demonios, hay que alejarse de eso. En el versículo 22 dice que, muchachos, no hagamos algo que provoquemos los celos del Señor, que provoquen los celos del Señor. Si nosotros resumimos el punto 2, el intento de servir a dos señores, nosotros podemos decir de que de que esta situación no nos lleva a complacer a Dios. No podemos complacer a Dios si tenemos un ídolo, si tenemos cosas no buenas. Un corazón dividido o es un corazón que le di parte a Dios y parte a otro ídolo. Y ahora vamos a ir a el tercer punto. Este punto se llama Jesús y el centro de mi vida.
Esta es verdaderamente la base y el origen y la dirección. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, Primera de Tesalonicenses 5, vamos a leer los versículos del 9 al 10. Primera de Tesalonicenses 5 del 9 al 10. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya seamos, que veremos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Miren, aquí nosotros vemos el objetivo de nuestro Señor, porque Jesús pagó el precio por nosotros. ¿Cuál fue su meta? Eh, no era solamente de que vengamos a la iglesia los sábados solamente y que leamos parte de la palabra de Dios 5 minutos al día. No, no es eso, sino que su objetivo era que siempre estemos con Él, incluso si vamos a dormir y si vamos a nuestro trabajo, incluso cuando vamos al colegio, a la escuela, si estamos en la casa, también Él quiere que estemos con Él. Es mucho más allá que las primeras cosas que vimos que el pueblo de Israel venía a marcar, que hizo algo, que había cumplido con ir al peregrinar al templo. Jesús quiere estar con nosotros juntos. Jesús no quiere ser uno de tantos, de muchos, sino que quiere ser único y amado en nuestras vidas. Que todo lo que hagamos en nuestras vidas lo hagamos para su gloria. Que lo mantengamos en nuestro corazón, no importa lo que hagamos, incluso si estamos acá en la reunión, en el culto, incluso si estamos en otro lugar, o cuando estemos solos. Miren, en serio, es tan fácil ser creyente acá en el culto. Es muy fácil ser creyente acá en el culto. Es bueno estar aquí y cantar juntos. Y también las personas aquí son buenas. Aquí hay personas que por primera vez vienen al culto y dicen, qué buen ambiente hay aquí. Las personas se preocupan los unos por los otros. Y verdaderamente es así, es cierto. Y gracias a Dios por eso. Yo no me acuerdo que haya habido últimamente, hace mucho tiempo no hay peleas, aquí no hay peleas entre personas y es bueno estar en el templo del Señor, estar en este lugar espiritual donde se alaba al Señor. Pero cuando regresamos del culto, al día siguiente llegamos a nuestro trabajo o vamos a la escuela o al colegio o al ejército, donde sea nuestra rutina. Allí ya no hay hermanos y hermanas espirituales con nosotros y yo soy el único allí entre personas no creyentes, y allá está el desafío. Allá es un poco distinto. El asunto, la hermandad espiritual no lo sentimos y de repente oímos quejas de una persona o tal vez otra persona empieza a hablar cosas no buenas que no queremos tanto oírlas, ¿no? Ese ambiente empieza a influenciar sobre nosotros y en nosotros. Eh, Miren, nuestro desafío es mantener a Jesús en el centro de nuestra vida, mantenerlo. En Santiago, capítulo 1, nosotros vamos a Santiago 1, versículos 22 al 25. Sí, Santiago 1, 22 al 25. Veamos aquí los ejemplos, el ejemplo que se nos da aquí en las Escrituras. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Aquí vemos un ejemplo de una persona que él conocía algo de la palabra de Dios, pero en efecto
era olvidadizo. La fuerza de influencia tenía poco fuerza en su vida. Se puede también tomar ejemplo de nosotros veamos este asunto. Miren, aquí hay alguien que viene a verse en un espejo. Yo estoy muy seguro de que al menos hoy alguien se vio en el espejo por una vez. Yo creo que aquí cada uno al menos se vio en el espejo hoy. Ya alcanzó a verse hoy en el espejo. Lo hacemos antes de salir de las casas, antes de que las personas nos vean. Nosotros primero queremos verificar y vernos en un espejo. ¿Qué es lo que generalmente vemos en el espejo? Nos reflejamos, ¿cierto? Nos vemos a nosotros mismos. Y sí, muchas veces eso nos ayuda para tal vez ordenar el pelo o tal vez tengamos que lavarnos la cara o el rostro. Cuando yo me veo en el espejo, sí veo de que a veces tengo que terminar de arreglarme, porque personas hay personas que no les gusta verse en el espejo, especialmente las personas que tienen una cierta edad, porque porque las veces por- porque las personas a veces se ven en el espejo, sí, tal vez se puede, pero uno se puede ordenar un poco el pelo, pero ya uno no puede cambiar el color del pelo, ya no se puede, ya no se puede uno ser más joven, por ejemplo. Hay personas que se ven en el espejo y están frustrados, se ven allí en el espejo y dicen, ay, soy yo, he envejecido, ya he avanzado en la vida. Que en este caso, ¿qué ve la persona en el espejo? Ve una imagen y se dice a sí mismo y se compara cuando era joven. Y eso lo convierte en frustrado y una persona que tiene la incapacidad de cambiar las cosas. Y yo quiero decirles de que el espejo espiritual nuestro es la palabra de Dios. Cuando yo leo la palabra de Dios, ¿qué es lo que recibo de allí? ¿Qué transmisión recibo de la palabra de Dios? Miren, cuando vemos la palabra de Dios, nosotros vemos que somos personas no perfectas. Nosotros somos personas que tenemos tendencia al pecado. Muchas veces nosotros vemos nuestros mismos problemas que regresan en sí mismo, que volvemos a esos mismos caídas. ¿Será que eso es todo lo que tengo que ver en la palabra de Dios? Si es lo único que veo en la palabra de Dios, entonces estoy frustrado. Si estoy viendo en la palabra de Dios cuán problemático soy, al final de cuentas, esta actitud nos puede llevar a la frustración, a una situación de que uno dice, ¿para qué abro la palabra de Dios? De todas formas, ya sé que no soy perfecto. Miren, cuando nosotros vemos la palabra de Dios, nosotros tenemos que ver no solamente a nosotros, no solamente nuestra vida imperfecta, sino que también tenemos que ver a Jesús, qué es lo que hizo por nosotros y y cómo Jesús nos ve, qué son sus pensamientos para nosotros, cuáles son y qué Él ve entre nosotros. Cuando leo la palabra de Dios, yo puedo leer tanto también el estatus espiritual que me ha dado. Soy hijo de Dios. Me hizo ser hijo de Dios. Él me llama su hijo Dios. Él me dio una herencia en el cielo. Él me ama. Tiene un plan para mí. Y muchas veces cuando nosotros vamos en este mundo, estamos bajo influencias de cosas que oímos y perdemos la mentalidad de cómo Dios nos ve a nosotros. Nosotros entendemos de la palabra de Dios quiénes somos nosotros. Eso es tan importante cuidar esto y identificar esto en la palabra de Dios. Yo me acuerdo que yo estaba frustrado y tenía pensamientos duros y yo leía la palabra de Dios y
y Pablo escribía esas palabras. Cuando tú lees las cartas de Pablo, tú ves de que las personas no eran perfectas. Por el contrario, él estaba destinada las cartas a personas imperfectos. Y esto da fuerzas y tú entiendes de que Dios quiere ayudar y quiere bendecir. Cuando tú ves este espejo espiritual, no te avergüenzas porque tú ves tus, tus debilidades, pero también asimismo ves cómo Dios te ve a ti. Jesús debe estar en el centro de nuestras vidas, hermanos y hermanas. Así podemos complacer a nuestro Dios. Y yo puedo decir que esto es real. Dios puede ser complacido por nosotros, incluso si no somos perfectos. La perfección, nosotros la vamos, es un proceso en la vida. Hay personas que han avanzado mucho en esta vida espiritualmente y aún se ven que son imperfectos porque Dios es nuestra imagen y Jesús es nuestro ejemplo, pero un corazón completo a Jesús es una obligación. Sin eso no podemos complacer a Dios. Este es el secreto. Y yo quería terminar el mensaje con un versículo que está en Crónicas. Crónicas 2. Segunda de Crónicas 16. Segunda de Crónicas 16. Y es un versículo muy poderoso que me ha hablado a mi corazón y me ha animado a seguir tras Jesús. Segunda de Crónicas 16, versículo 9. Solamente la primera parte del versículo 9. Segunda de Crónicas 16, 9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto con él, para con él. Sí, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. ¿Qué es lo que está buscando Dios? Está, bus- está buscando personas que necesitan fortalecerse para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Oremos al Señor. Oremos. Padre en el cielo, nosotros te agradecemos hoy por tu corazón. Gracias porque tu corazón es completo para nosotros y tú te diste completamente por nosotros, Señor Jesús. Gracias porque somos preciados para ti, Señor, y por nosotros pagaste el precio más alto. Nos compraste y te sacrificaste completamente para que seamos tuyos y te agradecemos, Señor Jesús, por tu perfección, Señor, porque pasaste todo esta prueba hasta el fin. Bajaste del cielo y estuviste acá con nosotros, entre nosotros, y venciste en la cruz y resucitaste de entre los muertos. Gracias, Señor Jesús. Y hoy oramos ante ti, Señor, y pedimos que nos ayudes a aplicar las cosas que tú nos dices por medio de tu palabra y danos un corazón completo a ti, Señor, un corazón perfecto para ti. Te lo pedimos, Señor Jesús. Si hay ídolos en nuestras vidas y hay cosas que te molestan, Dios, nosotros y que hacen provocar tus celos, habla nuestras vidas, Señor, te lo pedimos, Señor Jesús, y ayúdanos aquí, tanto aquí y en nuestra vida normal, diaria, ayúdanos a ponerte en el centro, Jesús, en nuestras familias y en nuestros sitios de trabajo, Señor Jesús. Ayúdanos, Jesús, en cada lugar donde nos encontremos, que seas tú en el centro de nuestras vidas, Jesús, y ayúdanos a recordar quiénes somos en ti, Señor Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, el Mesías. Amén. Gracias, Costia. Sí, la palabra de Dios es un espejo que nosotros lo vemos. Primero, cuando lo leemos,
Antes de leer es bueno pedirle al Espíritu Santo que nos guíe en lo que leemos y pedirle a Dios al Espíritu Santo que nos hable. De otra manera no obra en nuestras vidas. Pero si es con el Espíritu Santo, tú sabes que la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Cuando leemos esto, por ejemplo, Dios habla acerca de que el amor es paciente y de repente tú piensas, hoy sí yo he perdido la paciencia con mis hijos o con mi trabajador o con mi jefe de trabajo o con mi esposo. No, eso sí no me ha pasado a mí. Pero he perdido la paciencia y el Espíritu Santo y veo en la palabra de Dios. Ustedes saben qué hacen las personas. Hay algunas personas dicen, hay algunas personas que se saltan ese capítulo, no quieren leer ese capítulo, porque cada vez que lee eso, como que se ven reflejados de mala manera. Cuando el Espíritu Santo pone su dedo en una parte de nuestras vidas, no es para culparnos, Él quiere cambiarnos. Cuando nos vemos, nos vemos en el espejo, nos queremos peinar. Pero cuando nos vemos en el espejo de la palabra de Dios y vemos nuestro corazón desordenado, Dios quiere cambiar, Dios quiere te quiere ayudar a cambiar, te quiere ayudar a peinarte o lo que sea necesario en tu vida. Dios quiere es ayudarte a cambiar. Así que cuán importante es no salir de aquí y seguir viviendo una vida como la del mundo, porque entonces nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Nosotros queremos estar cercanos al Señor y listos para lo que venga, porque cuando estamos cercanos de Dios estamos firmes, estamos fuertes. Y entonces vendrá la guerra o el coronavirus o no sé qué, en ese momento estaremos firmes en Él, porque tendremos una buena relación con Él, porque oímos al Espíritu Santo, atendemos, le atendemos. Ahora queremos hacer la cena del Señor. Quiero leer 1 Corintios 11, como ya oyeron a Costia decir. Pablo les escribe a los corintios, les habla santos, les dice, los llama a ellos santos en el Mesías. Él les habla con amor, pero cuando leamos este fragmento, allí en los corintios aún así habían problemas. Vamos a leer esto. 1 Corintios 11, 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Hace 2000 años las personas en la congregación tenían problemas. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, porque a veces las divisiones pasan cuando hay tibieza en la iglesia y entonces ahí se puede ver quién es fiel a Dios. No siempre es no bueno que hay divisiones porque hay casos que es bueno estar firmes en la verdad y esto es lo que señaliza aquí Pablo. Por supuesto, todo en hermandad hay que hacerlo. Gracias a, Sigo leyendo el 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Mm. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Entonces no se preocupaban el uno al otro, no había falta de amor allá en esa iglesia. Hay algunos que traían mucha comida. Como ustedes saben, la cena del Señor de nosotros no es una cena como tal, sino es algo simbólico. Pero allá sí acostumbraban a hacer un banquete y comían. Bueno, ahora no quiero despertarles el apetito ahora, pero eso
y los demás se veían los unos a los otros y hay algunos que no comían nada, no se repartían ni siquiera la comida. Y esto avergonzaba el templo de Dios, porque, sí, lo que dice el versículo 22. Porque, versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Aquí nos habla acerca de la cena del Señor Pablo, que el Señor la noche que fue entregado tomó pan. Miren, Jesús tomó la cena del Señor en la tarde del 14 del mes de Nisan. Nosotros, la Pascua, Pesaj, la celebramos en las vísperas, a la salida del día del 14 del mes de Nisan. Él lo hizo antes incluso. Jesús tomó antes de lo que de Pesaj, porque tenía que ser crucificado, y que es precisamente el tiempo cuando se sacrifica la Pascua. Voy a seguir. En la noche del Señor, que el Señor Jesús fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Cuando tomamos este pan, es, así dice Jesús que dentro de poco, casi como parto el pan ahora, así va a ser roto mi cuerpo, me van a crucificar, mi cuerpo se va a derramar, mi sangre se va a derramar. Versículos 25, asimismo también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto, es en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Todo pacto fue hecho con sangre, tanto la circuncisión como el pacto de Egipto, todo, y también el del Nuevo Testamento, todo eso fue hecho por sangre. Mm, Este pacto fue hecho con sangre, con el Hijo de Dios viviente, y era necesario hacer este pacto para toda la humanidad. ¿Cuán bueno es esto? Que no tenemos por qué sacrificar más corderos en un templo. Versículo 26. Que recordemos. Esto es lo que vamos a hacer ahora. ¿Por qué queremos recordar esto? La cena del Señor. Para entender cuánta gracia recibimos, cuál es el precio que era necesario pagar para sacarnos de una eternidad en la perdición, en el infierno. Si esto era lo que tenía que pagar, cuánto yo quiero reconocer esto y darle las gracias y dejarlo obrar en mi vida y cambiar para su gloria, no compartir con, no, em, sí, versículo 27. De manera que cualquier, ah, versículo 26, hasta que venga. Así que vemos hacia atrás lo que Jesús hizo y es un símbolo de ver hacia adelante también. El tiempo avanza muy rápido. Por eso, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Versículo 27. Quien no se ha examinado será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Cada uno debe de probarse a sí mismo. Porque el que come y bebe indignamente, es decir, quien viene a la cena del Señor sin la intención de querer cambiar de sus pecados, sin pedir perdón, entonces uno así come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí. Trae a sí mismo juicio esa persona. Miren, Dios es santo. Ustedes se acuerdan los dos hijos de Aarón cuando ofrecieron fuego extraño, vino
Dios los mató. Y esto tiene que ver con el Antiguo Testamento. Pero el Nuevo Testamento aún dice de que Dios es fuego. Y está en el Nuevo Testamento. Ananías y Zafira fue una historia que fue en el Nuevo Testamento. Ellos le mintieron al Espíritu Santo. Así que sí estamos llamados a venir con temor, en el temor del Señor, a la cena del Señor. Versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermes. Es porque no tomaron la cena del Señor indignamente. Si pues no examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Cuando pedimos perdón a Dios, Dios perdona. Dios no se goza metiéndonos en pruebas. Dios es lleno de gracia y misericordia. Cuando nos pedimos perdón, más siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que Dios a veces nos tiene que pasar por estos juicios, no porque Él quiere castigarnos, sino porque nos quiere hacer arrepentir, nos quiere hacer despertar. Por cierto, antes de continuar, no cualquier enfermedad es el resultado del pecado. ¿Ustedes recuerdan el hombre ciego que nació ciego? Y le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó, él o sus padres? ¿Qué Jesús respondió? No él ni sus padres. ¿Será que sus padres nunca perdonaron? Pues sí. Pero él nació así no por un pecado de él. Porque él nació ciego era para que se revelara el poder de Dios en él. No sé cuántos años tenía ese hombre ciego. Era una persona ya adulta, más de 30 tal vez. Pero era por un objetivo que Dios lo hizo así. ¿Por qué Pablo? Porque tuvo ese aguijón en la carne, Pablo, en su carne. Porque en ese asunto que le pasaba a Pablo, él lo estaba cuidando, Dios lo estaba cuidando del orgullo. ¿Por qué Job sufrió? Otra razón, otro tipo de prueba. ¿Por qué Timoteo también se enfermaba mucho de su estómago? No tenemos respuesta, no sabemos. Así que hay otro tipo de eventos, pero siempre es bueno examinarnos. ¿Por qué yo señalizo esto? Porque cuando una persona está enferma, no juzguen directamente y digan de que es por un pecado. Tengan cuidado. No sean como los amigos de Job que lo culpaban, lo condenaban. Nosotros no sabemos las razones por las que pasan las cosas. Honra a Dios y dale su lugar. Dios se enojó de los amigos de Job. Así que no siempre es por un asunto de enfermedad, pero en este caso que leímos sí. Por esta razón nos probamos a nosotros mismos. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Ujú. Había mucho por qué corregir allá en los Corintios, y cuán bueno y cuán gracia tiene Dios que nos habla a nosotros y nos corrige e intenta corregirnos, y nosotros queremos someternos y dejarlo y